Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de Rubén Francisco Pérez Sánchez. El doctor Pérez Sánchez es mexicano, es profesor de la UNAM, licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Amparo. El profesor Pérez Sánchez, catedrático en diversas instituciones educativas, universitarias, y es autor de diversas también obras y artículos en materia jurídica. Él ha servido durante 25 años como servidor público en en la Procuración de Justicia en México. Eh, Doctor Pérez Sánchez, para mí es realmente un honor y un privilegio estar hoy día con usted conversando de estos temas jurídicos que nos convocan. No, muchas gracias, al contrario, le agradezco muchísimo y le reconozco la invitación para poder platicar con usted, como dice, con estos temas que nos interesan, porque más compartimos y que son parte de la trayectoria jurídica de nuestros países. Entonces, le reitero mi agradecimiento. Gracias a usted, doctor. El tema que nos convoca el día de hoy es el control de convencionalidad y quizá la pregunta que debemos formularnos es, al menos a partir de la experiencia de uno y de los comentarios que se recibe de los colegas, es la falta de control, de control de convencionalidad que no realizan pues, los jueces, al menos en Perú y quizás también en Argentina, aunque creo que la problemática se vuelve más compleja y se agudiza en Perú. Em, Quizá, doctor, antes de empezar a hablar sobre por qué no se aplica o por qué no se fomenta la aplicación o por qué no se generan los medios para que se aplique, quizá deberíamos partir un poco de de qué hablamos cuando hablamos de control de convencionalidad, ¿no? Para las personas que Sí, claro. quizá recién están familiarizándose en este tema. Muy bien, no, me parece muy bien porque además el concepto de control de convencionalidad surge en América, dentro del trabajo que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Y qué es lo que significa o qué implica el control de convencionalidad? A ver, y creo que en esta parte un poco es un tema, digamos, de conocimiento común. Todo país tiene normas, tiene leyes, tiene su constitución, tiene un sistema jurídico que es el que organiza a cada país, ¿no? El que le da sustento, forma, el que le da ese carácter que tiene como Estado moderno. Pero al mismo tiempo, nuestros países han venido asumiendo una serie de compromisos a nivel internacional. Tenemos organismos como la ONU, por ejemplo, a nivel universal se le dice, o como la Organización de Estados Americanos en nuestra región, y así hay una unión similar en África o en Europa, por ejemplo. Y entonces, eh, con estos, digamos, nosotros como países nos reunimos para ir asumiendo compromisos en diversos temas, temas comerciales, por ejemplo, ¿no? Temas de transporte, temas de derechos humanos, y como países vamos asumiendo compromisos. Entonces empezamos a tener como un doble esquema de normas que nos rigen, ¿no? De derecho que nos rige. El estrictamente nacional y el que surge de estos compromisos internacionales. Entonces hay tratados internacionales en ese sentido con todos los países. En esos tratados se asumen compromisos. Como sería muy difícil tener sistemas diversos que se contrapongan, que no cuadren, entonces cuando un país, en el caso de México, firmamos un tratado internacional, nos comprometemos a que nuestro sistema jurídico va a ser homologado a esos nuevos instrumentos internacionales, que es un compromiso que tenemos todos los países, es parte del derecho de los tratados, pero bueno, de manera particular lo vamos admitiendo todos y cada uno. Entonces ahí tenemos ya un tema de convencionalidad, hay una serie de convenios internacionales que rigen para los países. Y luego lo que vamos a tener son algunos organismos internacionales que se van a encargar de verificar, de comprobar si estamos cumpliendo con esa obligación internacional, ¿no? Si estamos cumpliendo con esa obligación de convencionalidad. Y entonces surgen estos órganos que verifican si estamos cumpliendo, hacen una función de control, ¿no?
sobre los estados. Por eso se le llama control de convencionalidad. Son, en el caso nuestro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la que la Corte revisa y supervisa, si por ejemplo en el caso de México, si México ha venido adaptando su derecho interno a los compromisos que asumió cuando firmó, por ejemplo, la Convención Americana de Derechos Humanos. Esta labor de análisis y de verificación es lo que conocemos como control de convencionalidad. Ahora, el control de convencionalidad se va dirigiendo en varios aspectos. En principio, en el trabajo que hace la Corte Internacional, la Corte Americana, por ejemplo, lleva dos grandes bloques de control de convencionalidad. En uno, analiza la actuación del Estado. ¿Qué actos se llevan a cabo? No sé, por ejemplo, en el caso nuestro, o sea, ¿cuál fue la actuación que llevó a cabo el ejército o la policía en este caso en particular? ¿Cómo actuaron los jueces o el Ministerio Público en este caso en particular? Analiza los hechos. Entonces hay un control de convencionalidad donde se supervisa si las autoridades están actuando conforme a los tratados internacionales. Es un primer nivel. Un segundo nivel implica que este control es sobre las leyes. Y entonces la Corte Interamericana analiza si las leyes de un país, si estas leyes mexicanas en nuestro caso, ya están homologadas y son acordes con lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, son dos niveles de control de convencionalidad, el que se lleva a cabo sobre normas y el que se lleva a cabo sobre hechos. Ahora, tenemos una forma diferente, porque esto de lo que hemos estado platicando ahorita se conoce como control de convencionalidad externo. Un organismo, la Corte Interamericana, lleva a cabo el control sobre el Estado. Bueno, pero hay otro tipo de control que es interno. Este tipo de control interno cada Estado lo hace regularmente a través de los jueces, que es parte de lo que vamos a comentar ahorita. Pero en este trabajo de control interno, los jueces del Estado se encargan de analizar y de verificar si las normas del Estado, si las normas mexicanas son ya acordes con la convención y tienen una serie de posibilidades para poder llevar a cabo bueno, el análisis y también establecer conclusiones. Incluso pueden llegar en algunos casos a declarar que estas normas, que son inconvencionales porque no se pegan a las convenciones, a los tratados, pueden llegar a decretar que son inválidas y pueden expulsar al sistema jurídico. Entonces, en ese sistema interno. Otra forma de llevar a cabo el control de convencionalidad a nivel interno es a través del trabajo legislativo, de las reformas legales. Los congresos, ¿no?, conocen de esos tratados, conocen de la obligación que tienen de homologar y entonces lo que hacen es que modifican la norma, la ley del Estado, la ley mexicana, por ejemplo, la modifican para que efectivamente sea conforme, esté adecuada, esté cuadrada con el tratado internacional. Entonces, hablar de control de convencionalidad nos lleva a tener estos diversos escenarios. Cada uno tiene características muy particulares, cada uno tiene características especiales que lo diferencian del otro, pero que forman al final de cuentas un todo. Yo creo que este sería un planteamiento así muy general sobre lo que es el control de convencionalidad. Bien, em, yo quiero hacerle dos preguntas. Sé que el tiempo es corto y quisiera entrar directamente al tema en cuestión, partiendo de lo que usted nos ha explicado y que nos debe servir como una introducción al tema que vamos a conversar ahora. Yo tengo dos ideas acerca de por qué, al menos en Perú, eh, por qué los jueces no suelen realizar control de convencionalidad, estando obligados, ¿no? También es Mm, una cuestión relevante, ¿no? Em, Tengo dos ideas que tienen que ver con cuestiones que vamos a denominar, digamos, exógenas, cuestiones que no tienen que ver con el sistema propiamente, tienen que ver con cuestiones que no son quizá, digamos, directamente relacionadas directamente con la aplicación técnica de la norma por parte de los mm, operadores. Una primera tiene que ver con la educación.
creo que la educación, tanto de los jueces como de los abogados, está orientada a una visión muy formalista del derecho, y evidentemente predomina una visión de que la norma debe aplicarse de manera literal, ¿no? La norma nacional. Eh, y entonces cualquier posibilidad de alejarse de la aplicación de la norma puede ser dudosa, cuestionable, o puede generar un temor de parte de los jueces, ¿no? Eh, Creo que esto es una cuestión que tiene que ver directamente con la formación de los abogados y concretamente de los jueces. Eh, y dentro de esta visión de los problemas, digamos, exógenos, ¿no? Que podrían generar la inaplicación, ¿no? del control o la falta de control de convencionalidad, de la frecuencia de control de convencionalidad de las sentencias, también encontramos que también podría ser que los jueces sientan algún tipo de presión política, dado que, digamos, siempre está el cuestionamiento, sobre todo en nuestros países, con respecto a digamos, el rol de los estándares interamericanos con respecto a los fueros locales internos, ¿no? Eh, en Perú frecuentemente se ha hablado de salirnos de la competencia de la Corte Interamericana, entonces hay presiones políticas muy fuertes. Yo quisiera preguntarle si usted coincide al menos con estas dos primeras eh, ideas, aproximaciones o hipótesis exógenas nuevamente, ¿no? No propiamente vinculadas a la aplicación técnica de la norma, ¿no? No sé qué opina al respecto. Bueno, yo coincido, ¿eh? Me parece que tenemos problemáticas que caminan por la misma senda. Tenemos nosotros también, en el caso de la competencia interamericana, por ejemplo, tenemos también una serie de voces de alto nivel político que han venido a plantear eh, esta, eh, este cuestionamiento sobre la obligatoriedad de una jurisdicción internacional. Hay un concepto tradicional que se enarbola en estos casos, que es el de la soberanía. El Estado soberano, la soberanía implica que el Estado es soberano hacia el interior porque dicta todas sus determinaciones sin que haya nadie más que lo pueda, que pueda ir en contra, y hacia el exterior, la soberanía es el concepto tradicional que consiste en que a un Estado nadie más puede llegar a decir lo que tiene que hacer, ¿no? Y este concepto tradicional, de pronto, estos detractores del concepto lo ponen de frente al tema de las competencias, por ejemplo, de la Corte Interamericana. ¿Cómo puede un órgano externo, ¿no?, venir a decirnos que hay cosas que estamos obligados a hacer, a dictar una sentencia donde dice que estamos actuando mal, me están juzgando a mí como autoridad y a mi sistema jurídico? Entonces tenemos ahí un problema muy similar de cuestionamiento sobre ello. ¿Por qué estoy obligado a hacer lo que un órgano internacional venga y me diga? Y eso es una cuestión que en algunos estados en nuestra zona, en Latinoamérica, ya ocurrió. Algunos estados ya hicieron esa, esa denuncia de los tratados y ya salieron del sistema, ¿no? Y nosotros traemos también una fuerte opción en ese sentido. Yo, por supuesto, considero que es un posicionamiento inadecuado, porque en principio yo como Estado ejercí la soberanía cuando acepté la competencia de esa Corte Internacional. Entonces, mi soberanía está siendo respetada y de hecho estamos actuando conforme a lo que yo mismo decidí, ¿no?, por ejemplo. Eso por una parte. Por la otra, pues tenemos una tradición, esta tradición muy formalista, a la que se refiere de la aplicación de la norma jurídica, o ya en las universidades nos enseñan desde prácticamente el primer día de clases, ¿no?, que todo tiene que ser, conducirse, interpretarse y aplicarse conforme a lo que dice el texto de la ley. Y con esa visión crecemos jurídicamente, nos desarrollamos y vamos haciendo toda nuestra vida. Ahora, tenemos un gran problema
en el caso de los jueces de manera particular, porque además de ese concepto, y en ese sentido hay una situación muy similar, pues el juez se enfrenta en ese aspecto a la problemática de que existe una obligación legal de aplicar la ley. Y entonces en algunas ocasiones la ley pues no está totalmente pegada, ya no digamos a un tratado internacional, ¿eh? Y creo que es un problema que también ustedes tienen, sino a la Constitución. Tenemos normas que pueden ser inconstitucionales, pero la autoridad administrativa, por ejemplo, o jurisdiccional también, están obligados a aplicar esa norma, porque no hacerlo les puede tener consecuencias. Usted se refería ya a algunas de ellas. Yo agregaría una más. En el sistema de responsabilidades administrativas del servicio público en México, eh, esta ley contiene un catálogo de conductas que pueden ser una causa de responsabilidad para el servidor público. Y una de las causas dice dejar de aplicar la ley o aplicar la ley de manera inadecuada. Y entonces, por eso es que la autoridad de cualquier naturaleza prefiere, a sabiendas de que la ley puede tener algún problema constitucional o convencional, prefieren aplicar la norma para evitar ese tipo de responsabilidades. Total, va a llegar una instancia superior que me va a revisar, me va a decir que yo debía haber aplicado el tratado internacional, por ejemplo, ¿no? Pero yo por lo menos ya cumplí con mi obligación, apliqué la ley tal y como me lo mandata la propia ley. Entonces, es otro problema que tenemos. Ahora, el otro es, lo agrego yo ahora, el otro es, pues, la falta de capacitación que nuestros jueces tienen sobre el conocimiento de todo el sistema o de todo lo que significa un tema convencional. El hecho de que no estén capacitados, que no conozcan estos instrumentos, que no conozcan estos sistemas, pues hace que por supuesto no tengan ese parámetro de cómo, de qué es lo que deben aplicar y cómo deben aplicar al momento de llevar a cabo el ejercicio de sus funciones. Pero sí tenemos problemáticas muy parecidas, matizadas quizá en algunos aspectos, pero con una problemática muy, muy similar. Mi última pregunta, doctor, bueno, podemos quizá tener una más, si lo merita. Quiero agradecerle por su tiempo. La verdad es que ha sido bastante ilustrativo el poder conversar hoy día con usted sobre este tema. Yo le hablaba en la pregunta anterior de algunas causas que yo denomino como exógenas. Ahora podría mencionar unas causas que son endógenas. Y usted ya mencionó algunas. Ujú. Eh, Creo que existe una resistencia de parte de los jueces con respecto a la aplicación de la jurisprudencia vinculante. Creo que hay nuevamente, ahí habría que establecer si es un problema, digamos, de falta de conocimiento. Usted mencionaba el tema de la capacitación, de cómo hacerlo, ¿no? Cómo aplicar adecuadamente la jurisprudencia vinculante. O si quizá, ¿no? Ya viene el otro problema también endógeno, es que esperan que jueces de tribunales superiores, ¿no? Resuelvan las dudas jurídicas que se han generado a partir de ciertas sentencias de la Corte Interamericana, para recién a partir de ello poder aplicar el precedente, la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana. Para mí también esos son dos factores que están presentes. No sé usted qué opina al respecto. No, yo coincido, a ver, tenemos el caso de México, por ejemplo, nosotros tenemos para tratar el tema de control de convencionalidad, tenemos dos momentos importantes en nuestro sistema jurídico. Eh, Cuando México firmó la Convención Americana, no aceptó la competencia de la Corte Interamericana, ¿no? Ahí hicimos una reserva y entonces no era competente la Corte. Más adelante, el gobierno mexicano decidió que sí la aceptaba ya, de manera que en 2009 ya la Corte tuvo competencia sobre México. 2008, pues. Y nos empezó a dictar sentencias, ¿no? Obviamente. Y entonces una de las primeras sentencias que nos dictó, creo que es
la tercera sentencia. Es sobre un caso donde intervienen las Fuerzas Armadas, pero una importante parte de los argumentos de la Corte Interamericana tienen que ver con control de convencionalidad que tienen que llevar a cabo los jueces en el país, ¿no? Y en este caso no hablamos de tribunales especializados, porque tenemos toda esta parte de los tribunales constitucionales, sino que hablamos de todos los jueces del sistema, todos sin excepción, están obligados a llevar a cabo control de convencionalidad. Digamos que ese es nuestro primer punto de referencia. El segundo es una reforma constitucional en 2011 que introdujo una serie de elementos que eran necesarios en materia de derechos humanos. Y uno de los apartados establece la creación de lo que se ha venido llamando en nuestro país el bloque de constitucionalidad, que se integra por todas las disposiciones que en materia de derechos humanos tiene la Constitución Política Mexicana y todos los contenidos en materia de derechos humanos que tienen los tratados internacionales. Se hagan de cuenta que tomamos lo que dice la Constitución, lo que dicen los tratados, los juntamos en un solo mecanismo de protección de derechos humanos, bloque de constitucionalidad. Y este bloque de constitucionalidad tuvo como consecuencia el fortalecimiento del control de convencionalidad, ¿no? Porque ya metidos, ya imbuidos en esa dinámica de son un solo instrumento, independientemente del origen que tengan, entonces el control de convencionalidad se vuelve algo mucho más común. Y sí ha habido una gran cantidad sobre todo a partir de ese momento, no con el caso, yo decía, de Rosendo Radilla, sino de la reforma de 2011, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México empezó a emitir una gran cantidad de sentencias donde aplicó control de convencionalidad y empezó a generar esta jurisprudencia obligatoria. Entonces, vamos teniendo también ese desarrollo del sistema, ¿no? Pero sí es también eh, el hecho de que los jueces, de que también los jueces que conocen y que trabajan con esta jurisprudencia son también solo un sector del poder judicial, porque tenemos jueces de muy distintos grados. Y regularmente el juez local, que es el que conoce el problema de a diario, ¿no? Que es el que conoce el problema del ciudadano de a pie, regularmente no está o no tiene el acceso suficiente a estos medios y a esta jurisprudencia, o sencillamente no, o sea, o no tiene el acceso, o teniéndolo, no considera que es algo que deba utilizar en ese trabajo de la vida cotidiana, ¿no? Entonces, me parece, y ese es un problema terrible, ¿no? Porque además la otra parte que señalamos, que tiene que ver con las instancias revisoras. En nuestro país, la máxima instancia revisora, hablando de resoluciones de jueces, pues es el Poder Judicial de la Federación, ¿no? A través de un mecanismo que es el amparo. Cualquier resolución de cualquier juez en cualquier parte del país, de cualquier nivel, puede llegar a través de los medios de impugnación hasta un juicio de amparo. Y entonces ocurre esto otro que decimos, ¿no? El juez entonces decide ya llevar a cabo la aplicación de la norma que lo blinde a él, además, a la mejor en su actuación como servidor público, y ya sabe que llegando a la instancia de revisión, pues lo van a revocar, no le van a revocar su determinación, pero él ya cumplió. Ahora, tenemos un principio que puede parecer cuestionable, pero tenemos un principio en materia de actuación judicial, que es el de que los criterios de los jueces no están sujetos a revisión y no generan responsabilidades, ¿no? Y entonces eso es un aliciente adicional para que el juez diga, o el Ministerio Público digan, yo ya tomé mi resolución, no estuviste de acuerdo, será mi opinión, no es causa de responsabilidad, era mi interpretación jurídica, hay una diversa del órgano revisor, bueno, pues esa será la que prevalezca. Entonces, sí hay ahí ese punto. Ahora, para nosotros un elemento adicional, decía yo, 2011 sobre todo, es esta reforma de 2011. O sea, apenas de 2011 para acá es que estamos trabajando de manera mucho más fuerte, mucho más precisa con el tema de control de convencionalidad. Entonces, empezamos haciéndolo en un primer momento con todos los Tribunal Constitucional, todos los jueces federales, ¿no? Todo el sistema federal. Fue el que primero tomó todos los conceptos que, que derivaban de esta reforma a la que me estoy refiriendo y empezaron a aplicar y aplicar y aplicar.
Pero el segundo aspecto de los jueces que están dentro de las entidades federativas, digamos los jueces locales, son los que están ahora en ese proceso. ¿Sí? Entonces, eh, ha venido corriendo el proceso, pero no ha venido corriendo, no corrió de manera simultánea. Ha venido transcurriendo en fases. Entonces, ahora estamos entrando en la fase de los jueces locales, que ha sido muy complicado, además, porque también yo agregaré, ustedes recordarán que nosotros tuvimos hace poco un cambio en la Constitución que significó modificaciones importantes en la integración del Poder Judicial Federal, bueno, también de los estados, de todo el Poder Judicial, que implicaba la designación de jueces en sus diversas instancias y nomenclaturas a través del voto popular. Entonces, tuvimos que someter toda la mitad del sistema de jueces en el país al voto popular, al voto, hacia el sufragio universal para su designación. Que una persona sea popular y alcance el número de votos suficientes para ganar una elección, no significa que es una persona que tenga los conocimientos suficientes para ejercer como juez. O sea, está comprobando que fue popular, ¿no? Está comprobando que tiene una serie de, una estructura política alrededor que hizo que ganara, pero no está garantizando que tenga la competencia para poder llevar a cabo el ejercicio de estas funciones, tanto de control constitucional como de control de convencionalidad. Y ese es otro elemento que en nuestro caso pues está influyendo y entonces parte del avance que teníamos en la aplicación de control de convencionalidad a nivel local, a nivel difuso incluso, este, tuvo un retroceso por esta sustitución de estos jueces electos popularmente y que por supuesto estos jueces lo que hicieron fue que vinieron desplazados jueces de carrera que ya tenían una formación mucho más fuerte en el tema, ¿no? Entonces, ese es otro de los grandes, digamos, para nosotros otra de las grandes dificultades a las que nos enfrentamos para la aplicación de esto. Ahora, esto no ha sido, yo iba a decir otra, pero no más bien, esto ha sido también causa ya de que la Corte Interamericana nos esté dictando sentencias donde el control de convencionalidad es uno de los elementos centrales de análisis. Yo les referí a esa sentencia de 2009 en el caso de Razón Radía, donde nos dijo, tienen que hacer control de convencionalidad todos los jueces, ¿no? Locales, federales, incluso control abstracto e incluso control abstracto ex oficio. O sea, la Corte Interamericana se fue con todo. Y resulta que algunos años después, para seguir con esa línea, en 2023, 24, nos dictaron dos sentencias, la Corte Interamericana, donde justamente hace un análisis de control de convencionalidad y determina, digo, nos dictó varias, pero las últimas son esas, ¿no? Donde determina que hay diversas normas dentro de la Constitución mexicana, incluso no en una ley, sino en la Constitución, que hay varias normas en la Constitución que contravienen a la Convención Americana y que entonces algunos artículos de nuestra Constitución pues, resultan ser inconvencionales. Y entonces, pues los jueces de todos los niveles tienen que estar, bueno, no tienen que estar, están obligados en ese aspecto, pues a aplicar en control de convencionalidad, más bien inaplicar la Constitución mexicana. Que ese es el gran debate en el que nos encontramos en este momento. Van a tener la fuerza, la determinación de inaplicar disposiciones de la Constitución mexicana para que prevalezca el tema de control de convencionalidad o no. Y esa es una discusión que tenemos ahorita justamente en nuestra Corte Suprema. Bien, doctor, yo quería hacerle una pregunta adicional muy corta. En México se ha implementado, o sea, se han identificado las brechas eh, las brechas que limitan la aplicación del control de convencionalidad y se ha implementado alguna suerte de capacitación dentro de las universidades a nivel de los también operadores jurídicos en el Poder Judicial. Digamos, se ha tratado esta problemática Uh -huh. y se han presentado algunas propuestas para poder mejorar, al menos en este aspecto. Se ha hecho algo en México para avanzar
con respecto a este problema? Sí, claro. O sea, un punto es que a partir de la reforma que comentaba, pues primero la Corte Suprema desarrolló todo un plan de capacitación para aplicar, para llevar a cabo contra la constitucionalidad. La sentencia a la que me refiero de 2009, por ejemplo, la del caso de Rosando Radilla, es una sentencia que le ordena al Estado mexicano capacitar a sus jueces también, y se está llevando a cabo esa capacitación. En digamos, eso, digamos, en el ámbito específico de la judicatura, ¿no? Así se está llevando a cabo. Y luego la otra es que también el control de convencionalidad que hace la Suprema Corte respecto, en materia de amparo, respecto de todos los demás casos, pues también es una forma, ¿no? O sea, aquí lo que tenemos es que una determinación que la Corte Suprema dicte genera una jurisprudencia que es obligatoria por precedente único, y entonces todo el sistema jurídico tiene entonces ya que capacitarse para la aplicación correcta de esa jurisprudencia, ¿no? Bueno. Además, en las universidades tenemos ahí también un salto muy importante. Los temas vinculados con control de convencionalidad se han vuelto temas fundamentales. Hay en muchas de en una gran mayoría de de los programas curriculares de la carrera en Derecho en muchas universidades, esa materia es una materia que forma parte de los programas. Yo soy profesor en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Derecho, de una materia que se llama control de convencionalidad, justamente. ¿Sí? Y bueno, hay otras universidades donde eso también está ocurriendo. Entonces, sí, digamos que hay un gran esfuerzo encaminado para llevarlo a cabo. Yo diría que este esfuerzo, que es muy importante, lamentablemente tiene algunos diques enfrente. Uno de ellos es este tema político que comentábamos, ¿no? El hecho de que haya un punto de opinión eh, prácticamente oficial que establezca la pernicioso que puede ser para el sistema jurídico el control de convencionalidad, ¿no? Es un punto del político, y el otro es el de los operadores del derecho, ¿no? Ten de cuentas, estos jueces que todavía, a pesar de que tienen ya estos conocimientos, no deciden no llevarlo a cabo en una posición muy cómoda donde es que venga el superior y me corrija la plana, o la falta de capacitación de algunos sectores en algunos lugares de la República, donde donde lo que tenemos es esta falta de conocimiento y capacitación. Entonces, tenemos muchas acciones que estamos realizando, pero todavía tenemos muchas que tienen que llevarse a cabo. Bien, doctor, le agradezco muchísimo por estos minutos. La verdad es que ha sido una conversación bastante didáctica y además, bueno, yo me quedo con las ganas de hacerle más preguntas, pero el tiempo es corto, pero creo que hemos podido dar una visión crítica, aguda y también panorámica de lo que viene sucediendo con respecto a la aplicación del control de convencionalidad y como conversábamos al inicio, antes de empezar la entrevista, eh, nuestras realidades son muy similares, ¿no? Tanto Perú como México comparten muchas cosas en común. Lamentablemente también lo malo, al parecer, ¿no? No solamente lo bueno, también lo malo. Esperemos que estas brechas que se presentan en el sistema jurídico puedan ser superadas para beneficio de la población que tiene derecho a acceder a un sistema eh, jurídico con jueces realmente capacitados y que la población sepa que existe un sistema interamericano que también defiende sus derechos, ¿no? También defiende sus derechos Claro. fundamentales. Doctor, de mi parte, nuevamente, muchas gracias por su tiempo. A sus órdenes, un gusto. Que He esté muy bien, buena tarde. estado el día de hoy con el doctor Rubén Francisco Pérez Sánchez. Doctor Pérez Sánchez es profesor de la Universidad de la UNAM, de la Universidad Autónoma de México. También es autor de diversas obras y artículos en materia jurídica y ha sido servidor público durante 25 años en Procuración de Justicia.
Con nosotros ha sido todo por el día de hoy. Les mando un fuerte abrazo y nos seguiremos viendo pronto. Muchas gracias.